Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que están escuchando este podcast de Koinonia. Estamos aquí felices de estar nuevamente con ustedes y vamos a seguir hablando de muchas cosas que en la palabra hemos estado conversando en los episodios anteriores, y siempre está aquí con nosotros el pastor Mike Havlin, el pastor Adolfo Membreño. Le damos gracias al Señor por cada uno y les saluda Efraín Valladares. Vamos a seguir hablando de la palabra del Señor. Bienvenido, pastor Mike. Gracias, pastor. Pastor Adolfo también aquí presente con nosotros. Ya estamos, como dijo el pastor, conversando. Estamos haciendo una enseñanza a través de conversación y práctica, ¿no? Hemos tocado asunto de lo que es el evangelio, que es arrepentirse de los pecados, recibir a Cristo Jesús por su sacrificio expiatorio en la cruz. La única manera de hacerlo, ¿ok? Y digamos que alguien recibe a Cristo, ¿ok? Se confiesa sus pecados, recibe a Cristo. Esto es punto de comienzo. De partida. De partida, ¿no? Entonces, una vez que esto sucede, hay un versículo que también vamos a agregar también a lo que hemos estado viendo, que es realmente crítico de entenderlo. Y si usted tiene acceso a su Biblia, vamos a abrir la Biblia en Evangelio de Juan, capítulo 1, y versículos 12 y 13. Okay. No sé si Pastor Adolfo, usted tiene esto para leernos estos dos versículos. Amén. Dice la palabra del Señor, el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No sé si tenemos otra versión también para leer también en este Vamos a verlo en la Nueva Traducción Viviente. Okay. Dice así: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ok, básicamente 13 dice, y aclarando, por ser hijo de pastor no me hace creyente, ¿no? Por tradición religiosa, eso no me hace cristiano, ¿no? Es si uno, solo porque soy miembro del Club de Leones no me hace león, ¿no? Entonces, algo tiene que suceder. No viene por la cultura, ni por la tradición humana, ¿no? Aunque eso tiene buenas influencias positivas o negativas también, dependiendo de cada circunstancia. ¿Qué significa? Que no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con cada uno. Al recibir a Cristo, tiene que convertirse a Él. No queda convencido mis papis o mi tradición. Y hay países donde que se llaman países cristianos, entre comillas, por tradición. Pero eso no le hace cristiano. Sí, ¿Sí o no? También creo que nosotros como seres humanos somos una naturaleza caída y eso no nos hace hijos de Dios, porque todo el mundo dice, sí, todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Pero este privilegio solo es para aquellos que tienen fe y fe en el Señor. Y gracias por señalar esto, pastor, porque realmente se cree que todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios en términos de creación física, pero en términos de ser seguidor de Dios, no. Uno tiene que recibir a Cristo y también dice el derecho o la potestad de ser hechos. O sea que implica esto que implica un proceso. Algo va a pasar. Porque si el punto es recibir a Cristo para ir al cielo, ¿por qué no lo lleva ya? ¿No? Entonces hay un proceso de cambio que tiene que estar pasando en la persona. En la Nueva Traducción Viviente que estábamos viendo ahí dice un nuevo nacimiento. Sí, un nuevo nacimiento. Porque confundió a famoso erudito también Nicodemo, ¿no? Sí, porque eso, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, si uno recibe al Señor, y eso ha traído algo a la iglesia también, de que dicen, venga, repita esta oración y ya automáticamente usted es hijo de Dios. No, tiene que haber un nuevo nacimiento para que comience ese proceso. Sí. El nuevo nacimiento también está basado en la declaración de fe.
Porque dice Romano 10:9, creo que, si no 9:10, 10:9 creo que, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es otra condición que tiene que ver con la confesión de labios, ¿ya? Porque es importante, Claro. ¿no? Y esto implica realmente que esto es algo experimental. Uno tiene que tener una experiencia de nacer de nuevo, aparte de juntarse con membresía. Hay gente que reclama su membresía en muchas iglesias, pero no son creyentes, ¿no? El mundo está lleno, iglesias llenas también de gente que reclaman su membresía, pero no necesariamente han nacido de nuevo. Han sido parte de un sistema religioso sin conocer a Cristo. Bueno. También Sí. quiero solo aclarar Sí, que claro. el nuevo nacimiento tiene que ver con la muerte del hombre viejo, el hombre que está condenado a morir. Como hablábamos, Efraín, hace poco que estuvimos hablando de que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. En la fe. De Cristo. Ok, digamos que hacemos todo esto. Inclusive la palabra recibir, que emplea aquí en Juan 1, una palabra muy interesante en griego, implica aferrarse de o asir de con toda la fuerza que uno tiene. No es un recibir pasivo, es un recibir asertivo o agresivo. Es como agarrar de algo con toda la fuerza que tiene o abrazarlo hasta incorporarlo en su vida. No, este concepto de recibir, como menciona Juan, otra vez, no es algo pasivo, no es meramente repetir la oración del penitente, como le llama este tipo de oración, ¿no? Y yo repito esta cuestión de repetir, Señor, te pido que me perdone. Por ejemplo, tengo amigos que trabajan en la India, en la ciudad de Hyderabad. Usted puede guiar a muchos hindúes en la oración de penitente, sin problema. Lo van a confesar. Y agreguen Cristo a otros 33 millones de dioses que allá tienen. O sea que ahí tengo 33 otros dioses. Más uno. No importa, Millones uno de más. dioses. Aquí Cristo, agrego este grupo. El problema sucede cuando no. Hay que eliminar todos los demás dioses y solo quede con él. Ahí está el problema, ¿no? Pero la palabra recibir implica abrazar en forma intencional o nacer de nuevo implica que, ok, yo agarro de esto. Esto va a ser algo central a mi vida ahora. Mi vida va a cambiar su dirección, ok. Algo diferente. El rumbo eterno ha cambiado y el rumbo terrenal también tiene que cambiar. Algo va a suceder. Pero digamos, y esto sucede. Y aparte de eso también, sin entrar en mucha polémica, porque hay gente que se pelea sobre las cosas como lo hacen. Uno tiene que bautizarse en agua, ¿no es cierto? Como una reflexión de su, aunque nuestro tema no es propiamente tal bautismo en agua, pero es una ordenanza que no es opcional, que refleja, ¿ok? Que yo he recibido a Cristo, tengo el perdón de Dios en mi vida, me bautizo en agua como a reflejar mi decisión de seguir a Cristo. ¿Okay? Ahora, el bautismo, como la Biblia, sin entrar en cosas difíciles, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el ladrón que murió en la cruz, y Cristo dijo a él, No fue bautizado. dijo, ok, bájate, bautízate ya o vamos. No, pero el bautismo no es opcional, no para salvación, más bien, me voy a meter en problema aquí, pero no es opcional para desarrollar mi camino en el Señor aquí, mientras que estamos aquí. No se puede evitarlo. No vamos a hablar, ok, hay que bautizar en el río, hay un montón de diferencias. ¿Y cómo es el bautismo? Si es por sumersión, por inmersión. Bueno, la Biblia emplea la palabra en griego que implica que sumersión total. Esto, no vamos a esto es para otro tema, otro aspecto. Digamos que la persona ya cumple con todo esto, ¿ok? Y además después de bautizarse uno ya quede totalmente intachable de carácter, ¿no es cierto? ¿O no? Todavía no. Todavía sigue el proceso.
sigue el proceso, porque escuché a la gente, ay, pastor, ya bautizado, acaba de cometer los mismos pecados de antes. Voy a tener que bautizarme otra vez. La gente piensa así, ¿no? Si este es el caso, o uno que me dijo, en Managua, pastor, que me dijo, mira, pastor, yo me voy a bautizar cuando enderezo mi vida. Pues nunca. Entonces nunca te vas a bautizar. Punto, ¿no? O voy a tener que bautizarme 3 veces cada día, ¿no? Para limpiarme de todo esto. El bautismo no es para limpiarme, es un reconocimiento pleno de quién es Cristo en mi vida, de su sacrificio en mi vida. ¿No? Por eso no es opcional. Bien, digamos, que hagamos todo esto, ¿ok? ¿Y ahora qué? Antes que pasemos ahí, me gustaría recalcar algo en lo que estoy pensando. Okay. Por ejemplo, la fe tiene un papel principal en todo esto de la salvación, ¿no? Porque si yo creo, yo puedo ser salvo. Porque mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que la fe prácticamente es como un transporte que nos lleva a la condición. La llave que abre la puerta. Exacto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo necesito tener fe, o sea, creerle a Dios acerca de mi salvación. Yo creo en mi salvación, tengo una profunda fe de que yo soy salvo por eso, porque yo creo. Porque Él me lo prometió y yo le creo a Él lo que Él dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, son promesas que están en la Biblia. Y entonces, sin la fe, no podemos decir, si yo tengo fe, yo sé que soy hijo de Dios. Y es una forma de asegurar, ¿no? Sí, porque es parte del ministerio del Espíritu Santo también dar testimonio dentro de uno por su propio espíritu, ¿no? Sí, también yo creo que es importante ver esto de que dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede solito contestar. O si no le puede dar comida, no va a comer. Tiene que revivir ese cuerpo para poder. Y el único que hace eso es el Espíritu. Por medio de la fe que tenemos en Jesucristo, nosotros nacemos de nuevo. Pero hay que ver eso también, que si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es imposible. Ahora, Efraín, hay una cosa importante que hay muchas personas que no saben este asunto. Ellos nacieron en el año 1900 algo, ¿no? Hace 1900 años que había otra doctrina, ¿no? O hace 6,000 años, no sé, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Y en principio hay muchos que no creen ni siquiera en Adán y Eva, ¿verdad? Ni en toda la historia de la fruta prohibida. Pero cuando uno ha creído en eso... No era una manzana. No, yo creo que era una chirimoya. Una chirimoya, un bananito ya. Pero cuando las personas entienden de que nosotros fuimos concebidos en pecado por el pecado original que pasó de una generación a otra, entonces entendemos que estamos condenados en vida, que somos muertos. Vos hablabas ahora temprano acerca de una persona que le podés poner la comida, ¿verdad? Y está muerto, no se la come, o sea, no entiende esto. Una persona, estábamos hablando, hermano Mike, de que podemos estar predicando en la iglesia la palabra del Señor. Puede ser tremendo lo que se está predicando, pero si la persona está muerta, no se va a alimentar. Entonces, uno puede estar poniendo buena comida, pero la gente no le pone atención, no le importa, porque está muerta, no ha nacido de nuevo. No pueden comer si están muertos. Pero hay inclusive gente que ha nacido de nuevo, pero quedan estancados en su crecimiento y quedan muy inmaduros. Y anémicos. Anémicos y sufren de bulimia espiritual, etc. Y básicamente uno puede predicarles también, aunque hayan nacido de nuevo, sin embargo, queden como bebecitos y no se crecen. No crecen. Y se estanquen. Entonces, aquí está el dilema, ¿ok? Si puede llamarlo dilema. Ok, sin entrar en mucha teología, porque podemos entrar en la teología, que es la gracia, la fe, palabras religiosas, santificación, el proceso, etc. Regeneración. Son términos teológicos grandes y muy válidos. Y se aprenden en el camino. Y se aprenden en el camino. Ahora, ¿qué? Son varias cosas en forma práctica. Digamos que quiero echar un vistazo, no sé cómo nos va a atrapar los vistazos, ¿no?
Uno tiene que, buscar dónde congregarse. Ya tenemos problema, ¿no? 2, aprender a leer la Biblia. Segundo problema. Yo digo problema, ¿por qué problema? Una voy a leer la Biblia entera, pastor, digo, y comienzo con Levítico. Ya estoy frito, ya. Y no entiendo nada de lo que estoy leyendo, ¿no? 3, también tiene que aprender a orar. Y hay mucha gente que no tiene menor idea de cómo orar. Realmente no hay que enseñarles, ¿no? Y otras cosas como juntarse con un buen grupo de estudio de la Biblia, clases de la Biblia, algo así. Pero, en primer lugar, si usted tiene a alguien, ¿qué tipo de recomendación para hacer su crecimiento? Porque antes de entrar un poco en eso, tenemos que echar un vistazo a 2 de Pedro 3:18. Y vamos a regresar a es lo que ella está hablando. 2 de Pedro, okay. 2 de Pedro 3:18. 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo creo que las mismas otras versiones también van a traducirlo de manera semejante. Pero mira, ¿qué es lo que dice Pedro? La palabra gracia y el conocimiento requiere ¿qué? Un crecimiento. Así es. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se crece? Porque son 2 elementos. Si yo crezco en la gracia sin conocimiento, vivo libertinaje. Si crezco solo en conocimiento sin la gracia, me convierto en legalista, si no tengo cuidado. Hay que crecer paralelamente o simultáneamente con los 2 elementos. Desde el punto de partida, recibir lo que Cristo hizo en la cruz para nosotros, ¿ok? El crecimiento es vital. Sin crecimiento, nada sucede. Se queda, cuando un bebé nace en el mundo natural, si no crece, ¿qué hace? Se muere, ¿ok? Entonces, hay que crecer. Pero ¿cómo se crece? Hay mucha gente que me dice, ok, pastor, usted me dice que tengo que congregarme. ¿Dónde? Yo te digo, en la iglesia perfecta, por favor. Bueno, entonces nunca se ha de congregar en ningún lado, ¿no? No hay iglesia perfecta. Entonces, ok, para poder crecer y crecer como aquí dice en Pedro, necesito 2 elementos. La gracia, que es favor inmerecido de Dios en mi vida, y el conocimiento de aprender cómo hacer las cosas. No es información, es más allá de meramente información. Ahora, nosotros tenemos ahora con el Internet acceso a toda clase de información, tanto correcto y también errónea en cuanto a la Biblia. A cómo gente van compartiendo sus conceptos. Ahora, necesito congregarme. ¿Dónde me congrego? ¿Cómo decido esto? Ayúdame. Pastores, ustedes son veteranos y expertos aquí. Donde se predica la palabra de Dios. Ese es el primer concepto, ¿no? Pero ¿cómo voy a saber yo esto? Bueno, hay que leer la Biblia. Bueno, aquí en 2 de Pedro, era el capítulo 3:18 que acabamos de leer, está antes el versículo 17. Sí, exactamente. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, que, a ver, ¿por dónde estoy? Está en la Biblia, ¿no? Sí, 17. de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Sí. Ok, entonces, primeramente, si vamos a congregarnos, tenemos que tener mucho cuidado porque lo que está haciendo mucha falta ahora en la iglesia es discernimiento. El problema de los medios de comunicación y de tanta información que tenemos es que escuchamos yo he escuchado a un montón de gente y no les he dicho nada, pero ya escucho a fulanito de tal y yo casi les estoy haciendo una cruz a eso. No, hermano, no escuche eso, porque estamos y para ellos es un gran predicador ok, ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dónde vamos a congregarnos? ¿Qué medidas puedo usar con la guía del Señor?
varias cosas. Si, por ejemplo, si usted conoce cierta iglesia tiene algún página web o algo así que usted puede ver cuál es la doctrina. En primer lugar, la doctrina básica tiene que ser ortodoxo. O sea que en el sentido de que hay ciertas verdades innegociables. Por ejemplo, los mormones no llevan esto. Los testigos de Jehová no llevan estas doctrinas ortodoxas bíblicas. Por ejemplo, ¿quién es que es? La deidad trinitaria de Dios es absolutamente necesario. A creer que la Biblia es la única autoridad y regla para nuestra vida es innegable. Eso no es una verdad innegociable. ¿Ok? Hay ciertos elementos básicos que yo tengo que tener en mano para ayudarme a juzgar, ¿no? Sí, yo creo que también, hermano, cuando uno va a una iglesia, uno escucha de entrada qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está cantando también en la alabanza. Sí. Eso es muy importante, Claro. porque nosotros podemos aprender doctrina con lo que cantamos. Sí, correcto. Por ejemplo, si alguien, y tal vez me voy a meter a problemas aquí de decir algunas cosas, pero, por ejemplo, Mete la pata, porfa. cantamos unos cantos que le dan la bienvenida al Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo se fue y tenemos que hacer algo aquí para provocar que Él venga a este lugar. No, Él está en nosotros. Más bien, Él nos invita a nosotros a estar presente. Él Sí. ya está. Y vamos y dice, ¿cuántos le dan la bienvenida? Y bueno, eso para mí sería una alerta. Concuerdo en este sentido con vos porque, hermano, el Espíritu Santo se aloja, vive, En nosotros. mora en nosotros. Entonces, no es una persona externa, es una persona interna que habita en nosotros. Y cuando nosotros cantamos, viene por inspiración del Espíritu de Dios y no por la inspiración de nuestra mente o nuestro gusto, pues, Entonces, bueno, tengamos cuidado, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado. Y hay grupos musicales cristianos muy buenos, pero que están cantando, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y son canciones típicas también así semejantes. Y a que, eso, ¿no es y que cierto? suenan bonito y pegajosas y la gente piensa que eso es. Yo creo que esa es una de las cosas. ¿Qué es lo que se está predicando? ¿Qué es lo que se está cantando en la iglesia? Sí. Si hay mucho énfasis en determinadas cosas como el dinero, ahí hay que tener cuidado. Bueno, eso implica una palabra importante, manipulación. Hay manipulación emotiva, musical. Hay manipulación también, otro guía, otra pauta, es observar qué tipo de liderazgo hay en la iglesia. Hay los super autoritarios. O sea que yo soy jefe aquí y usted tiene que hacer lo que yo digo. A mí no importa si tengo una iglesia de 300,000 personas, pero nadie está por encima de la palabra de Dios. Si tiene gran popularidad, es carismática y dinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie está por encima de la palabra de Dios. Entonces, ahora, por supuesto, si yo soy nuevo y yo no conozco muy bien la palabra, me puedo atrapar fácilmente, ¿no? Sí. Porque humanamente somos muy, muy, muy sensitivos a manipulación emocional, a personalidades, ¿no? O cómo la gente me trata o no me trata. Es absolutamente crítico porque yo no puedo crecer sin congregarme. Y hay mucha gente que ha tenido horribles experiencias por eso, ya no quieren congregarse en ningún lado. Y también hay gente, hermano Mike, de que se acostumbra a la manipulación y al abuso. Sí. Y cuando llega a una congregación que no hay manipulación, que no hay abuso, Sí. no le gusta, no se siente bien. Es Claro. que Se no- siente no más sienten. seguro, se siente más seguro que le estén diciendo lo que tiene que hacer, que lo regañen, que lo traten mal y dice, ahí se siente, porque Sí. estamos buscando qué sentir. Sí. No, Sí. son cristianos que no crecen y por eso quieren que los sigan regañando. Cuando uno aprende acerca de su individualidad, qué es lo que yo soy, no se deja atrapar por ninguna iglesia, por ningún pastor, por nada, o sea, solamente por la palabra de Dios. Ahora, hay un exceso también que va al otro lado, los llaneros Sí. solitarios, que dicen, Sí. mejor me quedo en casa. Esa es otra cosa que... es Bueno, una- y, pastor, yo puedo... es una espada de dos filos, yo Mike. puedo congregarme en forma virtual. Sí. Pero
hacerlo en forma virtual, porque hay iglesias que ofrecen sus cultos transmitiendo en vivo y está todo bien. Y no hay que ofrendar. Sí, pues se puede ofrendar inclusive por Facebook o lo que sea, ¿no? Pero de todo modo, no me congrego en persona. Ahora, evitar congregarse porque hay gente ahí que me va a ofender. Es necesario que yo sea ofendido. ¿Cómo que eso? Porque Proverbios 27 habla, ¿no es cierto? Como hierro, cara hombre, otra cara. ¿Qué hace? Se agudiza. Porque cuando estoy en contacto con otra gente difícil, diferente que yo, me afecta. Porque la iglesia también no solamente es un organismo espiritual, es un grupo social. Y Dios usa la parte social para forzarnos a crecer. Así mismo. No, porque crecimiento, hay que saber esto. Crecimiento es un reto. Yo vivo en lo que yo creo, pero cuando viene crecimiento de verdad, esto va retando lo que yo creo a darme cuenta que no está correcto. Y ajustarme a lo correcto me cuesta. Y hay gente que no quiere enfrentar eso. Por eso, tener alguien que me regaña es un tremendo líder, ¿no? Que me dice, te pongo en disciplina, aleluya. Habla papá, dicen algunos, ¿verdad? Sí. Sabe que hemos estado leyendo en la iglesia el libro de Romanos y esa escritura cuando dice que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter y el carácter, ese carácter esperanza. Dice el sufrimiento produce perseverancia. Sí. Y la perseverancia, se usa cuando es probada y eso causa carácter. Oh, sí. Y eso solamente se puede dar en una iglesia, en una congregación. Donde hay relaciones interpersonales complicadas. Donde hay gente que me va a decir cosas que no me gustan. Donde hay gente inmadura, tal vez más inmadura que yo. Y entonces ahí va, como dice usted, ¿verdad? Hierro con hierro, se aguzan, se afilan. Sí. Y entonces eso es un regalo del Señor, que podamos tener un lugar donde ser formados y poner en práctica esa perseverancia, ese carácter y esas pruebas que nos ayudan a crecer. Bueno, entonces cuando yo busco iglesia, por ejemplo, necesaria para mi vida, porque dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregaros como unos lo hacen por costumbre. Hay gente que tiene costumbre de no congregarse físicamente. Y hay unos que tienen costumbre de congregarse también sí, pero yo entiendo por costumbre. Porque hay iglesias locales llenas de bandidos. Yo entiendo eso, ¿no? Cuyo personalidades, desarrollo, que de madurez y me afecta pero a mí. Eso no se da aquí en Carolina del Sur, ¿verdad? Aquí no sucede eso. Okay. ¿No? Solamente en el norte. Solo en Carolina del Norte. por ahí, los bandidos están por allá. Pero, de todo modo, además, yo no quiero una iglesia perfecta, además. Porque la perfección de otro destaca mi imperfección y no me gusta esto. Y cuando encontramos una iglesia perfecta, ya la arruinamos cuando llegamos. Sí, aquí estamos nosotros ya, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, liderazgo, ¿es algo autoritario total? ¿O es un tipo de liderazgo que está para apoyar y ayudar a los que están buscando? 2, hay manipulación que está empleando, como amenazas si no se da su diezmo, y la música también, porque hay mucha gente que si no tiene buena música no voy. Están evaluando a base de la calidad de música, ¿no? O los músicos que quieren llegar solo a tocar, que los miren. Sí. Y si no los ponen, y si se enojan y se van. Bueno, cuando yo inicié mi camino con el Señor, yo pertenecí a una iglesia mega hace años, los años 70. Más de 5,000 personas. Y el pastor era boricua, puertorriqueño, y nosotros le preguntamos, pastor, ¿cuánta gente entre los 5,000 se puede contar? Entre los 5,000, nos dijo 150. ¿Cómo solo? Los demás vienen porque tuvimos orquesta de 60 miembros, coro de voces, yo era parte integrante del grupo musical. La gente viene por la música y todo eso, pero ya cuando le toca disciplinarse, a realmente estudiar y crecer, ya no tienen tanto interés. Quiere mucho teatro, quiere emoción. Y no hay nada mal en sí con esto, pero no se puede basar su ser hechos hijos de Dios a base de ello. Entonces, ni tampoco está en un lugar donde la música es tan fea, hasta el mismo diablo sea ausente, ¿no?
Vamos a seguir hablando de eso porque realmente son temas importantes. Así es. Bueno, ha sido tremendo este capítulo. Amén. Creo que hemos disfrutado de este tiempo y especialmente de lo que el Señor está haciendo a través de su palabra en nosotros, preparándonos para madurar un poco más en lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Y esto, cuando conocemos al Señor y comienza ese proceso, nos sentimos en medio de las situaciones, sentimos que el Señor está haciendo su obra. Muchas gracias, Pastor Mike y Pastor Adolfo. Dios los bendiga. Koinonia es producido por David y Jonathan Valladares. Música Richard Mujica.